Hola, soy Michael Santorum, vengo de Tequila Works, es un pequeño estudio ubicado en España, en Madrid. Actualmente somos unas 80 personas. En la página web pone que somos una boutique studio, no sé qué significa eso. Bueno, nuestro lema es que hacemos juegos con gusto, un poquitín lo que hacemos. Se está hablando últimamente por aquí de estudios AA, juegos AA. Nosotros creemos que somos un triple I. No sabemos qué es eso, pero suena bien, somos un triple I, que queda bonito. Así que, pues, Tequila Works, estamos hoy de cumpleaños. Se fundó el 1 de diciembre del 2009, hoy hacemos 13 años. Así que felicidades, Tequila. Y un poquitín sobre mí, soy el director narrativo del estudio, que creo que ya lo habéis dicho. Y estos son un poquitín los juegos en los que he participado. Están divididos como en dos partes. Los de arriba, en los cuales hay que matar gente, y los de abajo, que no. Entonces, los dos primeros estuve en Pyro Studios, después estuve unos cuantos años en Mercury Steam haciendo Castlevanias y cosas, y después de muchos años haciendo Castlevania ya me quedé harto de sangre y de matar gente, y vi el vídeo, el trailer de Rain, y dije, yo quiero hacer esto. Así que a Raúl Rubio, que es el CEO, le había conocido de Mercury Steam, me fui con ellos, ahí sigo con ellos. Entonces, empecé en el 2000, echar cuenta de los años que llevo haciendo estas cosas, y yo creo que lo que más he aprendido es que todavía no tengo ni idea de cómo se hacen las cosas. No sé cómo va a salir esto, porque si yo no sé cómo hacer las cosas, explicarlas es más difícil todavía, pero lo intentamos. Pregunta. Me gusta hacer preguntas a la gente. ¿Cuántas marcas de coches hay aquí? Diferentes. Puedes decir el número. 20. Casi. Hay 23 coches, pero no son 23 marcas. Hay marcas que... 5 o 6. Hay 21 marcas diferentes. 21 marcas de coches diferentes. ¿Y en qué se diferencian? Por fuera. Hay Mercedes, hay Porsches. Lo único... ¿Llaman marcas de coches al modelo o a la marca? Porque son A la marca y el modelo. O sea, hay 21 marcas diferentes, 23 modelos diferentes. Lo único que se ha hecho aquí, se le han quitado los tapacubos, que no sé cómo les llamáis aquí en Argentina. ¿Tapacubos? Ah, sí, En México son los tapones. los tapones. Pues eso. Pero, ¿cuántos coches diferentes hay aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tenemos diferente? Se coló Elon Musk. Es un coche, ¿no? ¿Pero qué tiene de diferente? Aparte que es como el doble de grande, no es blanco. No, pero es un diseño futurista, otra O cosa sea, muy distinta. es completamente diferente a todos los demás. A todos. No tiene nada que ver. Sigue siendo un coche, pero lo pones junto a todos los demás y dices, destaca. ¿Por qué? Porque no es igual. Hace exactamente lo mismo, te lleva y te trae a los sitios, tiene un motor diferente, pero bueno, no está igual. Y esto, ¿por qué lo digo? ¿Cuántos juegos tenemos aquí? Aquí sí que puedes contar, ¿eh? 24, muy bien. 24. ¿Cuál es la mecánica principal de todos y cada uno de estos juegos? ¿Qué es lo que hacemos en todos y cada uno de estos juegos? Aquí, La acción básica de todos y cada uno de estos juegos, que narrativamente son muy poderosos, es una sola, que es matar gente. Si no matas gente, la historia no avanza. Todos los coches son los mismos. Realmente estoy jugando a lo mismo. ¿Cómo se cuentan las historias? ¿Cómo avanza la narrativa en un juego? Pasan cosas. En cosas, pero ¿cómo avanza la narrativa? Cuando tú avanzas. Si tú no avanzas, la narrativa no avanza. Más cosas, más. Haciendo cosas. Muy bien. Las historias avanzan porque ocurren cosas, porque ocurren acciones. Pero si la única acción que podemos hacer es matar gente, es complicado.
sí, la única acción que puedes hacer es matar gente y realmente estás salvando el mundo, pero para salvar el mundo tienes que matar a la mitad del mundo, es un poco anticlimático. Pero realmente es lo que estamos haciendo. Y ayer pues, fue muy gracioso porque los mexicanos cuando decían, no, los juegos sí, tienen que ser que matar y tal. Quieto. Hay muchas cosas que no hacemos. ¿Cuántos juegos hay aquí? ¿Hay menos? Pero ¿cuántas acciones diferentes hacemos en estos juegos? 15. Cada juego hace cosas diferentes. Este primero, que si lo conocéis es de premios, se llama Card Life. Es un juego en el que puedes hacer café, puedes vender periódicos o puedes hacer paquetes. Y a través de esas cosas vas contando una historia de un ucraniano que está exiliado en Estados Unidos, de una madre que tiene una hija y está separada y tiene que pelear contra su marido, o de un pobre diablo que, bueno, que no le da para comer y tiene que hacer bagels cuando no sabe cocinar. Her Story es un juego de ver vídeos. Florence es una historia de amor. Papers, Please es un juego que estás en una garita de un sitio y tienes que decir, tú entras, tú no entras. Ya está, no es nada más. Este ahí es un juego de un gato. ¿Gato? ¿Los gatos matan? Bueno, pero no eso es lo que tienes que hacer en este juego. Storyteller es un juego de contar historias. Entonces, tenemos muchísimas acciones que podemos hacer y que en los videojuegos no se hacen. Entonces, si queremos destacar, si queremos ser un Tesla en medio de todos estos montones de juegos, lo interesante es no replicar lo mismo, no coger la historia, bueno, tengo que matar para avanzar. No, hay muchas cosas diferentes que podemos hacer. Y es algo que intentamos hacer en Tequila Works. O sea, esa idea de crear juegos con gusto es un poquitín lo que intentamos hacer. Estos son los juegos que ha hecho Tequila. Deadline, que es el primer juego, creo que se fundó en el 2009 y salió en el 2011, no sé, después tengo la fecha. Es un juego en el que hablamos de la esquizofrenia. Es un tipo que vive en una pandemia de zombies y tiene que sobrevivir, y sobrevive matando gente. Es el juego de Tequila. Y bueno, es uno más. Después sacamos Sexy Brutal, es una colaboración con un estudio inglés, Time, y bueno, ahora iremos contando, pero esto es un poquitín todo lo que llevamos hasta ahora hecho en Tequila. Como veis, menos el primero, todos los demás no tienen mucha relación con matar. Entonces, el título de la charla es del destilado, de la destilería al destilado, porque nos llamamos Tequila Works, es un nombre muy bonito, de vez en cuando se equivocan y nos mandan botellas de tequila, porque sí. Y tenemos un departamento pequeñito, entonces entre proyecto y proyecto nos suelen dejar espacio y nos piden ¿qué juego os gustaría hacer? Pues cada uno del estudio hacemos un pitch pequeñito, se envía a alguien y elegimos cuál nos gusta. Elegimos 5 y de vez en cuando nos dejan 1 o 2 semanas para desarrollar un pequeño demo de esas historias que nos gustan. También tenemos, de vez en cuando tenemos espacio suficiente y tiempo, tenemos una pequeña destilería que son 4 o 5 personas que cada 2 semanas tienen una idea, dicen vamos a hablar de volar y hacen una pequeña demo de un juego de volar. Yo qué sé, haciendo cosas. Si funciona, igual puede estar un poquito más. Si no, a las 2 semanas se cambia la idea. Vamos a hablar de perversión. No, perversión no hemos hecho, pero vamos. Dominación mental. Que se hizo una cosa y salió bastante bien, dominación mental, y estuvieron como 3 meses desarrollando juegos de dominación mental. Dominación mental, la cosa se fue un poco de madre, implicaba llevar ovejas de un lado para otro, pero bueno, después las ovejas se transformaron en otra cosa, pero era un poquitín como dominación. Entonces es una cosa muy buena en Tequila, que tenemos una cartera de pitches, de ideas, que hemos ido creando a lo largo de los años gracias a esa destilería, y que nos permite de repente, cuando acabamos un proyecto, decir, vale, de toda esta lista de pitches, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos presentar a un publisher? ¿O qué es realmente lo que queremos? Hola.
Vale. Sí. Segundo. Nos hemos quedado sin presentador, lo siento. Dead Eye salió en el 2012. Tenéis ahí un poquitín el visual. Es un juego que tiene 10 años y bueno, no ha envejecido mal. Es un juego con muchos contrastes y en los cuales tenemos a un tipo llamado Randall que mata zombies, pero, spoiler, también mata personas. ¿Por qué? Porque cuando para sobrevivir tienes que matar, ya matar se convierte en algo rutinario. Entonces, pues, matar personas, pues, es algo. Entonces, como es un poco esquizofrénico, pues, se le va la olla. Cuando salió en 2012, tuvimos un pequeño problema con Microsoft, porque no sé si os suena el Summerfest. En los años, o sea, en la época, en 2012 y demás, Microsoft tenía un programa que se llamaba Summerfest, entonces elegía varios juegos y salían como eran como juegos premium. O sea, los ponía en la zona más visible de la tienda y no sé si era febrero o una cosa así, de repente llamaron a Tequila y dijeron, os vamos a poner el Summerfest. Se les sabía que hay otro juego, no sabían qué poner, nos llamaron nosotros y dijimos, ¡ah, qué guay! Porque sabía el Summerfest era maravilloso. Y también nos dijeron, vale, tenéis 3 meses menos. Y dijo, ostras, por un lado muy bien, porque es una oportunidad única que no puedes perder, pero por otra es como, tengo que acabar el juego, los 3 últimos meses es la época más dura, donde tienes que cerrar, donde tienes que pulir todos los flecos. Entonces, no quedó como se quería. Entonces, en el 2016 salió la edición del director, en la cual se corregían algunas cosas. La historia acabó un poquito así, porque hubo que cortar contenido, pero bueno, se añadieron un par de features y poco más. Sexy Brutal es una colaboración que hicimos con un estudio inglés que le enseñaron el juego a Raúl. Es un juego sobre bucles en el tiempo. Tenía el juego completo y cuando lo vio Raúl dijo, me encanta la idea, pero es horroroso. O sea, era feísimo. No os podéis imaginar. Entonces, lo que dijo Raúl es, vamos a ayudaros a hacer el arte. Entonces, en 6-7 meses se cogió un pequeño equipo de arte y hicieron el juego tal y como lo veis ahora. Los concepts son de Enrique Fernández, es un dibujante de cómics, entonces la verdad es que quedó muy bien. Y la historia estaba muy bien, pero de verdad no os podéis imaginar lo horroroso que era. Eran programadores y se notaba muchísimo que eran programadores. Bueno, aquí llegamos a la joya de la corona. Rime salió en 2017. En Rime hablamos de la muerte, de cómo superar la muerte. ¿Cómo os imagináis que empezó este juego? ¿Cómo empiezas a hablar de un juego de la muerte? Por ejemplo, o sea, es una experiencia propia de la que quieres hablar. Pero no, me ha funcionado. Sí, no sé por qué de repente ha hecho entonces. Todo empezó con la isla de Ecos. O sea, somos españoles, nos gusta mucho en el Mediterráneo, nos gusta mucho las islas, el mar, la luz que tiene. Entonces, la idea era, bueno, estar en una isla. Tenemos aquí uno de los primeros bocetos, veis ahí una torre. En Rime las torres siempre han tenido una gran presencia. Tenemos ahí un protagonista en la capa roja. El niño siempre tiene una capa roja. ¿Quién es este tío? ¿Era tu protagonista antes de que le dieran el twist? Este era el protagonista inicial. Un espartano con una espada y a lo bruto. Voy a hablar de la muerte con este tipo. ¿Qué era el juego? Habían acabado Deadline, estaban empezando a pensar qué querían hacer. No, ¿veis un vídeo? Esta es una primera prueba que se hizo de visual, una prueba visual. No se saben, pero tenemos muchas de las cosas visuales que tenemos, están aquí. Cuando haces esa prueba, ¿la haces ya como un juego o haces solo la animación? Es solo la animación, eso son los assets, es
El personaje está modelado en 3D, pero no hay nada de juego. O sea, es una cámara que está haciendo una rotación y podéis ver, por ejemplo, el cielo sí que se va moviendo. Pues era una prueba de iluminación porque queríamos jugar con la luz. Era una de las premisas del juego. Querían jugar con la luz, que fuera visualmente muy bonito. Entonces, es sencillamente un test para ver cómo podía quedar. Pero aquí tenemos las bases de lo que después sería Rail. O sea, el juego es súper estilizado. Aquí las texturas son muy realistas. Después se bajó mucho el nivel de realismo de las texturas. Pero bueno, esto debía ser en el 2012, 13, por ahí debe ser. Esto es Unreal 3. 4 ni siquiera, exacto. Y este es el concepto de cómo queríamos que empezara el juego. Una isla, un barco que se ha estrellado, una playa y hay alguien que está ahí. Rain, que salió en 2017, que empieza como niño, empieza exactamente igual. O sea, las ideas estaban. Pero de repente, el protagonista, este mamotreto, ¿qué hacía? Pues teníamos día y noche, queríamos hacer un ciclo dinámico, y entonces por el día recolectabas cosas, buscabas armas, buscabas alimentos, buscabas protección, y por la noche, oh sorpresa, venían bichos y tenías que sobrevivir. Entonces por el día, además, se quería hacer multiplayer. O sea, podías jugar con más gente para que te ayudara a recolectar cosas. Aquí tenemos jabalíes, van saliendo jabalíes en el juego. Tenemos por ahí gaviotas, que también tenemos gaviotas. Tenemos, visualmente se va definiendo un poquitín más el estilo, las texturas ya no son tan realistas, pero está el germen de Rail, está la capa roja de nuestro protagonista, y esto es por la noche cuando vienen las hordas de zombies que te los tienes que cargar. Esto era Echoes of Siren. Cuando te bajas el juego de Steam y lo instalas en tu ordenador, se instala en una carpeta que se llama Siren. ¿Por qué? Porque el proyecto se llamaba Siren y como es muy difícil cambiar el nombre de la carpeta, pues se queda así hasta los tiempos. Entonces, pues bueno, estas eran las referencias que teníamos. El estudio de la luz, este es un cuadro de Sorolla. La profundidad de campo, o sea, que pudieras ver a lo lejos, qué bonito, o sea, tener mucho espacio para ver los colores del Mediterráneo, o sea, es muy Ghibli. Si os gustan las películas de Ghibli, estos dos de aquí es Ghibli. Se quería coger como referencia de animación a Harryhausen, no sé si habéis visto las películas de Harryhausen, es el primer director de cine que metió stop motion en películas. Entonces, estos monstruos eran... si los ves ahora te ríes un poquitín, porque... pero cuando salió era alucinante ver un polifemo o una estatua que cobraba vida y que perseguía a los personajes. Estos son conceptos de lo que se quería del juego. Esta es nuestra torre del juego, con ese puente enorme que va hacia él en una de las primeras fases. Se va estilizando más, pero de repente podéis ver que el personaje ya no es tan bruto, ya no es tan macabro. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar, vale, tenemos un juego. Sabemos qué es lo que va a significar ese juego, tienes que recolectar, tienes que... Pero estaban empezando a pensar, ¿y qué vas a contar con esto? Y no sé eso, porque no sabían qué querían contar con esto. O sea, teníamos un juego, pero no teníamos una idea. Entonces, empezaron a pensar, y dicen, pues, ¿cómo podríamos tener una historia con un poco de significado? Entonces, se empezó a bajar la brutalidad del personaje. Veis que de repente, como, ahora ya no es una máquina de matar, ahora es un alfeñique. En vez de un espadón, tiene una lanza, tiene un escudo roto. Seguimos con la capa roja. Otra prueba en la cual se le quita incluso el escudo, entonces ya como va bajando, hasta que se llegó a esto. ¿Y por qué se llegó a esto? Porque empezaron a pensar, bueno, pues, ¿cuáles han sido los momentos importantes de mi vida? Entonces Raúl siempre cuenta que cuando era pequeño, pues casi se ahogaba. Entonces que estaba debajo del agua, se estaba ahogando, y lo único que estaba pensando era en sus padres y decir, joder, les voy a pegar un disgusto, pero realmente no estoy tan mal. Entonces, ese fue un poquitín el germen que empezaron a pensar, vale, pues no estaría mal hablar de esto. Pero claro,
Eso fue antes, o sea, antes de llegar aquí ya habían pensado, pues estaría bien hablar. ¿Por qué? Porque realmente pues, cuando te mueres hay un periodo de superación. Y entonces ahí empezaron nuestros problemas. Porque está muy bien decir, vale, voy a hablar de la muerte, voy a hablar de cómo superar la pérdida de un ser querido, tengo un protagonista que es un niño, sabíamos qué queríamos contar, pero ¿cómo diablos lo contábamos? ¿Cuál era nuestro juego? No lo sabíamos. Entonces estuvimos como 4 años haciendo puzzles para intentar encontrar la manera en la que contar eso. Porque si las acciones que hacemos son las que cuentan la historia, habíamos separado, bueno, la tengo preparada, estoy pensando en inglés y las estoy traduciendo al castellano, soy tonto, pero bueno. Superar la pérdida está basada en 5 fases: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Las partes en blanco son las partes del juego, en la cual nosotros teníamos que hacer cosas. Y las partes en negro son las pequeñas cinemáticas que teníamos entre las zonas jugables. Pues en la primera, había una intro de una tormenta en la cual veíamos un faro, veíamos una capa que iba volando. Después teníamos un sueño que ocurría en un desierto. En ese desierto aparecían unas nubes, empezaba a llover y el desierto se transformaba en agua. Después, ese agua había una tormenta, estábamos en un barco y en el barco pues, aparecía un señor. Bueno. En el tercer sueño aparecía un señor, el padre, spoiler, perdón, en la parte de adelante del barco y nosotros estábamos en la parte de atrás. Y de repente un golpe de mar se llevó al padre y el padre se caía. Y en la última cinemática vemos la misma escena en la que hemos visto desaparecer el padre, pero es el niño el que está en la parte de adelante, el padre es el que está atrás y es el niño que se cae. Entonces, estamos engañando al jugador desde el momento 1 porque le estamos contando una historia, pero le estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque queremos al final, en la aceptación, en el momento de que se dé cuenta de que es el niño el que ha muerto y no el padre, es el momento de revelación en el cual no te esperas en absoluto y dices, hostias, el que está muerto soy yo y el que está intentando superar todo esto es mi padre. Es un momento que hace al final, acaba bien, pero es muy duro. Pero claro, todo ese cambio de tengo un juego, no tengo historia, pero quiero contar la historia, Tequila se la jugó ahí, porque realmente las cosas no se hacen así. Lo que nos contaba Jan, un cambio que hicieron radical, pero era un cambio radical a nivel visual. Su juego siguió siendo lo mismo. Nosotros es que nos cargamos un juego que teníamos y de repente es como, ¿qué hacemos? Entonces Tequila, somos una boutique estudio porque hacemos un poquitín lo que nos apetece, lo cual a nivel comercial es un suicidio. Porque es muy bonito a nivel de críticas y demás, pero a nivel de ventas es complicado. Entonces, y además cuando haces un juego que te sale bien, lo primero que haces es la segunda parte de ese juego. Porque ya sabes cómo funciona, sabes las mecánicas, a la gente le ha gustado y quiere más, y te da tiempo además a arreglar todo eso que no has podido hacer bien, te permite hacerlo bien. En Tequila habéis visto 8 o 9 juegos y todos son completamente diferentes, no tienen nada que ver unos con otros, son plataformas diferentes, entonces es un suicidio. Pero bueno, eso nos permite tener cierta fama a nivel de estudio creativo porque hacemos cosas que nos gustan, cosas que en realidad venden. Lo cual, como ya os he dicho, es un suicidio. Pero vamos. 2017. Bueno, cuando acabamos cada uno de los proyectos, había un pequeño tiempo de destilería en la cual nos dejaban un poquitín relajarnos, a pensar cosas locas y demás. The Invisible Hours es un juego de realidad virtual. Raúl le llama narrativa 360 porque es un juego, en realidad es una especie de película interactiva que dura 1 hora, tiene 7 personajes y cada uno de los personajes tiene un recorrido que siempre va a ser el mismo y nosotros permitimos al jugador ser una especie de fantasma que puede pulular durante 1 hora por esa isla
y puedes moverte en el espacio y en el tiempo para seguir a cada uno de ellos porque han asesinado a Tesla y tenemos que adivinar quién ha matado a Tesla. Pero no podemos influir para nada en el juego. La gente nos dice, es que eso no es un juego. Y dice, cierto, no es un juego. No puedes hacer absolutamente nada. Me has acordado al libro La invención de Morel. No sé cuál es. Pero ¿cómo empezó esto? ¿Cómo empezó esto también? Esto se filtró a la prensa, eso era una presentación que se había hecho a un ministerio y de repente salió por ahí. Se llamaba The Control Room, era un juego en VR. Entonces, moverte en VR al principio era bastante complicado. Entonces dijimos, bueno, pero si estás en una silla de ruedas, pues podemos hacer que sea un poquito más fácil moverte y la gente no se maree. Entonces habíamos pensado en un guardia de seguridad que está en una zona de control, que tiene un montón de cámaras y que puede ver qué está pasando en un sitio. La idea original de Visible Hours era esta. Un montón de cámaras, ¿no? Pero empezamos a pensar, qué aburrido es jugar a estar sentado y mirar pantallas. O sea, lo realmente divertido es estar en un sitio y poder moverte tú libremente. Y dijimos, pues venga, vamos a hacer eso. Entonces, el juego mutó. Creamos una isla, creamos una mansión que tiene un sótano, tiene zonas secretas y dejamos al jugador explorar libremente qué es lo que había por arriba o por abajo y te damos la libertad de a quién vas a seguir, a qué personaje seguir. Porque dependiendo a qué personaje siguieras, las relaciones entre ellos te contaban por qué estaban ahí, si tenían intención de matar a Tesla o no, si hubieran querido, si hubieran podido. Entonces, lo divertido del juego es que te vamos dando pistas falsas. Bueno, te vas creando pistas falsas. Tú tienes tu propio punto de vista y dependiendo de lo que vayas viendo, vas montando la historia en tu cabeza. Realmente nunca te decimos quién ha matado a Tesla, pero tú puedes verlo. Pero puedes dejar de jugar sin saber quién lo ha hecho. Hacemos un pequeño truco, porque no te permitimos, o sea, si dejamos al jugador ir a avanzar o retroceder en el tiempo, o tengo que retroceder en el tiempo y voy a ver quién ha matado a Tesla. Te dejamos hasta cierto momento, ahí. No os voy a hacer el spoiler, pero bueno, llega un momento en que sí que te dejamos ver. Pero tienes que seguir a uno de los personajes que te lleva a una sala, en esa sala ocurre algo y es como dices, vale, ahora ya lo sé. Pero normalmente los juegos además tienen una pantalla de final. Nosotros solo tenemos una pantalla de final de no, has ganado. Tenemos una serie de eventos que si tú los has visto todos, te podemos decir, vale, has visto todo lo importante del juego, deberías saber quién ha matado a Tesla, pero no hay un evento de final. No dice, has ganado, ya puedes parar. Puedes seguir hasta el infinito. Tengo una consulta. Tomando la pantalla anterior de las partes del desafío de la muerte, en este, ¿cómo era la cinemática? ¿En qué lugar aparecía el juego? ¿O si tenías? Juego no teníamos. Entonces, imagínate que es una película de 1 hora. Directamente. Sí. O sea, además era una animación de 1 hora. ¿Es una presentación de la historia o algo? Nada. O sea, el juego comenzaba con... No se ve mucho, no sé si vamos a apagar un poquito la luz aquí. Es una animación de 1 hora el personaje de la cámara. No, son 7 personajes y son 7 personajes animados durante 1 hora andando por una mansión. Y nosotros te permitimos como jugador elegir a quién vas a seguir. Entonces tienes a 7 personas y dices, vale, hay un mayordomo negro ciego. No sé si ha podido ser, pero si el asesino siempre sale mayordomo, voy a seguir al mayordomo. Sigues al mayordomo. Hay una actriz francesa que en el país hay un tipo que ha estado en la cárcel porque mató a alguien. Y además, al principio del juego, cuando están todos los personajes en la sala alrededor del muerto, él está detrás de la puerta. Pero como puedes parar el tiempo, paras el tiempo, te mueves, miras detrás de la puerta y ves al tío que está allí diciendo, ostras. Entonces, es un juego como de voyeur. Te permite saber, ¿qué hay detrás de esta puerta? El baño. Pues siempre quiero ver el baño de esta casa y puedes ir al baño. Y en algún momento habrá un personaje ahí en el baño. Entonces es un poquitín juegos de investigar. Pero como tal, o sea, no puedes coger objetos y cambiarlos y nada. Solo puedes mirar. Entonces, no hay una separación entre el cuento y no. O sea, siempre estoy contando. ¿No está muerto, Tesla? Wonderwalls. Esto fue una incursión que se hizo para juegos móviles.
es una especie de Dreams en la cual tú podías crear mundos, tenías un montón de piezas y podías crear niveles para avanzarlo. La verdad es que, bueno, lo creamos también con otro estudio, hacía casi todo el arte y demás. No funcionó muy bien, así que fue un viaje rápido por el mundo de los móviles. Graph Update. Esto fue un encargo. Llegó un día a Sony Pictures y dijo: hemos visto que los videojuegos venden mucho, que la realidad virtual mola mucho, y como somos Sony Pictures y tenemos todas las IPs molonas del mundo, queremos hacer segundas partes oficiales de películas en VR. Entonces dijeron: queremos hacer El Día de la Marmota. ¿La conocéis? Entonces les hicimos una propuesta, les gustó la propuesta que hicimos, entonces hemos hecho una secuela de El Día de la Marmota, en VR, en la cual eres el hijo de Phil Connors, que le pasa exactamente lo mismo que al padre. Entonces llegas aquí a Punxsutawney y estás viviendo todo el rato el mismo día. Que es como un videojuego. Los videojuegos te mueres y vuelves a salir al mismo sitio y tienes que aprender qué es lo que tienes que hacer. Entonces en este juego lo que tenías que hacer era hablar con la gente, equivocarte, saber qué es lo que quería e intentar hacerlo. Videojuego total. Y todo en VR. Fue muy divertido de hacer porque, como era de Sony Pictures y quería que saliera muy bien, teníamos guionistas americanos, cuales son muy buenos, pero son muy americanos, y teníamos entre otros al guionista de Rick and Morty para hacer chistes. Entonces, imaginaros la clase de chistes que teníamos en el juego y que cuando Sony Pictures empezó a verlos dijo: no podemos meter esto en el juego. Entonces, yo creo que el 95% de los chistes los tuvimos que quitar. Y al principio, si es un juego en el que tú puedes interactuar con cosas, además en la película Bill Murray se moría cada 2x3, o sea, se mataba. Y los de Sony Pictures nos dijeron: no puedes matar, es un juego, van a jugar niños. Hasta que dijeron: es que echamos algo en falta, es que claro, si metes la mano en el tostador, pues deberías morirte. Entonces, ahí tuvimos rienda suelta y casi cogías el tenedor, te dejaba el ojo y te morías, podías meter la cabeza en el horno y te morías, podías meter la mano en el enchufe y te morías. O sea, se les fue la olla y ahí nos dejaron bastante bien, pero bueno, se supone que es lo que tenían que hacer. Así que... Esto fue un juego de encargo. Dijeron: oye, ¿lo hacéis? Lo hicimos y la verdad que salió bastante bien. Solo ha salido en VR, con lo cual no es muy conocido. Y esto es una de las escenas. Cada cuadrito de estos es un palo de diálogo. Entonces estas son todas las iteraciones que se pueden hacer en la cocina desde el primer día. Entonces esto era una de las escenas, teníamos como 10 así y esta es una de las más sencillas. Imaginaros la locura que fue hacer esto. Por además en los juegos de loops es difícil, o sea, como tienes que repetir muchas veces las cosas, es difícil mantener el interés del jugador si tiene que estar haciendo las cosas una y otra vez y tiene que hacerlas exactamente lo mismo. Entonces teníamos que inventarnos atajos para que si habías hecho el desayuno bien, pues podías llamar a la cafetería y podías encargar por teléfono el desayuno, entonces ya no hacía falta que hicieras el desayuno. Entonces, es una cosa que aprendimos a base de aburrirnos de hacer siempre el desayuno muchas veces. Dijimos: ¿y si llamamos por teléfono? Y dice: ah, vale, pues venga. Y esto es parte de nuestro libro de arte por el 100 aniversario y hicimos un libro de arte muy majetón, pero que tenemos muchas cosas interesantes. Entonces, cuando hacemos nuestros destilados, muchas veces un artista nos presenta esto. Esto está en el libro de arte, no se spoilers ni nada, y de esto sacamos un juego. Llegó el artista y nos dijo: este señor de aquí es esto y le pasa esto. Y dijimos: hostia, queremos hacer este juego. Entonces hicimos una demo, tenemos una demo rulando en Switch y en PC, pero bueno, lo tenemos ahí en la cartera esperando a ver qué puede pasar. Pero vamos, muchos de los juegos de Tequila empiezan así. Una sola imagen y evoca algo y dice: aquí pasa esto. No te hace falta mucho más. Porque, ¿cómo creéis que se empieza la historia para un videojuego? ¿Desde dónde empieza? O sea, ¿cuál es el punto inicial para decir qué hace un videojuego de algo? ¿Tenéis alguna forma maravillosa de la que me pueda apropiar? Una lluvia de ideas. Pero no, lluvia de ideas, pero empiezas a decir cosas así porque sí. Pues sí, a veces. Depende, no sé, depende de qué estés buscando también
si estás apuntando a algo, bueno, su idea es apuntada a eso. Es que para mí hay dos formas principales de empezar un videojuego. Una es una mecánica, se me ocurre una mecánica, saltar. ¡Oh! Otros juegos que tienen una mecánica de saltar conocéis que sean muy buenos. Mario lleva 40 años saltando y es lo mejor y es una mecánica saltar. Y la otra es una historia, quiero contar algo. Entonces, pensar una mecánica, las mecánicas suelen ser muy sencillas y basar un juego entero en una mecánica es complicado, normalmente suelen ser más de una, pero hay veces que, sí, bueno, antes cuando no teníamos muchas cosas que hacer, saltar es importante. El juego de plataformas es un género maravilloso, el cual odio porque soy malo, soy muy malo. Pero a mí me gusta la otra idea, o sea, quiero contar algo. Pero el problema que tuvimos en Rime, o sea, sé que quiero contar, pero ¿cómo diablos lo puedo? O sea, ¿qué significa negación? Pero si las historias se cuentan con las acciones que yo hago, es interesante buscar, poner eso que quieres contar y empezar a pensar, empezar a prototipar las cosas que puedes hacer y a ver qué pasa. Es mucho ensayo y error, tienes que tirar montones de cosas y normalmente siempre tienes que ayudarte después con pequeñas cinemáticas. En Rime tenemos las pequeñas cinemáticas porque además teníamos el problema añadido de que no tenemos texto. Entonces es como complicarnos todavía más, por favor. Pero bueno, somos así, además era parte del interés. Queremos contar cosas sin decírtelas, queremos que te lleguen a ti y tienes que adivinar tú de lo que estamos hablando. Ponemos al jugador en un pedestal y decimos, eres muy inteligente y lo vas a lograr. El problema es que la historia de Rime se ata toda al final y la mayoría de la gente no se acaba los juegos. Es un problema muy grande tener la habilidad de empujar al jugador para que llegue al final. Decirle, mira, tenemos algo más interesante por ahí. Vete por aquí, ¿por qué? Porque va a ser... la ataca final está aquí, pero es complicado. Y bueno, aquí tenemos a nuestro leñador en medio del bosque. Gil, esto surgió de una idea de una demo técnica que nos envió un chico y dijo, mira, yo hago esto. Entonces nos envió una demo técnica como de 5 minutos en la cual tenía a esta chica, visualmente era alucinante, la había hecho él solo en su casa y quería hablar del bullying. Entonces Gil es un juego que habla de bullying. Entonces Tequila le dijo, bueno, te contratamos y si quieres pues lo realizamos. ¿Qué pasa? Que la idea que él tenía de bullying, visualmente era muy potente, pero no tenía juego. Entonces, bueno, durante los 2 años de desarrollo, el meollo también estuvo en decir, vale, vamos a hablar de bullying con una niña, y entonces hacía una representación, lo podéis ver ahí, esa especie de monstruos. Entonces, las cosas malas que le pasaban a la gente con el bullying, intentamos representarlas a través de monstruos. Hacemos una transposición de lo que pasaba en la vida real en una especie de mundo paralelo. Entonces, también fue intenso hasta que pudimos lograr de cierta manera esto. Salió para Stadia, con lo cual es un poco mierda porque sabéis que ha cerrado, pero bueno, estamos haciendo el port, que el año que viene podéis jugar aquí en todas las plataformas, así que ya nos contaréis qué pasa. Y esta mañana desayunando he dicho, ostras, me he olvidado de uno de los juegos más molones que hemos hecho en Tequila y además de rebote. No sé si sabéis qué es Barbican. Barbican es un museo de Londres con mucho interés en hacer cosas interactivas y demás. Y nos dio la oportunidad de participar en una instalación que se llamaba Videojuegos Transformados, comisariada por Tetsuya Mizuguchi, no sé si sabéis quién es el autor de Red, es un japonés bastante loco que hace cosas muy experimentales, con sonidos, con músicas y demás. Entonces nos dijeron, queremos meter Rime en una instalación, queremos que sea físico y queremos que la gente esté dentro e interactúe con el juego. Y yo dije, no se puede. Porque no sé si habéis visto Mandalorian. ¿Sabéis cómo está grabado Mandalorian? Es un set virtual. Están proyectando el entorno en las pantallas y ponen al actor en medio. Pues a nosotros nos dieron un cilindro de 360 grados con 8 proyectores en los cuales podíamos proyectar Rime y teníamos unos proyectores en el techo que actuaban como triggers y en los cuales si entrabas activabas el trigger y pasaban cosas.
Entonces, está ahora metido en un cajón, pero estaba en Singapur y en Perth. Entonces, hemos montado Rime, lo hemos sacado de una caja digital, lo hemos sacado de un ordenador y lo hemos hecho físico, y la gente puede entrar y puede ver esto y puede interactuar con las cosas. ¿Qué problema tuvimos aquí? En un videojuego yo sé dónde está el jugador, sé qué es lo que va a hacer, sé qué es cuánta vida tiene. Cuando está ahí metido y es un niño de 5 años, yo no sé qué va a hacer el niño, ni qué va a hacer. O sea, sé que si pasa por uno de las luces, va a pasar algo. Pero ¿qué pasa si hay 20 personas o 3? O si solo hay una y necesito 3 personas para avanzar. Entonces, tuvimos que cambiar el chip y decir, tengo que cambiar la manera de pensar qué es lo que puedo hacer. Y además, es un punto de vista fijo, y tuvimos que buscar en el juego situaciones en las que pudiéramos poner una cámara que sacara el entorno y pudiéramos jugar con ello. Problemas. Hacía como 4 años que habíamos acabado Rime. Rime está hecho en Unreal 4.12. Estábamos ya en la 4.80 y algo. No podíamos hacer upgrade, entonces no podíamos meter los plugins que necesitaban para meter las 8 cámaras. Entonces, para hacer esto, tuvimos que hacer de Rime un multiplayer. Esto que estáis viendo aquí es un multiplayer de 8 jugadores, porque tal y como estaba hecho el juego, cada jugador tenía una cámara. Entonces, bueno, creamos 8 cámaras, teníamos 8 niños por el partido que no se ven, las pusimos todas en el mismo punto y teníamos los 360 grados. Entonces tuvimos que buscar sitios en el juego en los que poner esas cámaras y que tuvieras una vista y cosas que hacer, con el agravante de que estábamos haciendo otros proyectos. Entonces estaba yo, y al final del proyecto me ayudó Pedro Fuentes, un diseñador, para hacer algunas de las cosas. Entonces, es uno de los juegos que más quiero, porque no teníamos casi apoyo, he tenido que hacer cosas de programación y no tengo ni idea de programar, soy muy malo, pero bueno, tenía ayuda y la verdad es que, bueno, molaba mucho. Estamos intentando traerla a Madrid, porque he estado trabajando en ella 3 años y no la he visto. O sea, se ha estrenado en Singapur, ha estado en Perth y no la he visto. Entonces he estado desarrollando algo que creo que funciona, pero no he podido testearlo. Entonces es interesante cuando vaya y diga, esto se supone que era así, pero no es así. Va a ser interesante. Y Son of Nuno, League of Legends, es el juego que estamos desarrollando ahora. Creo que es una League of Legends, ¿no? Es una pequeña empresa americana que un día llegó a Tequila y nos dijeron, hoy nos mola mucho los juegos que hacéis. Si eligierais uno de nuestros campeones, ¿cuál haríais? Fue como, en el estudio muy poca gente juega a League of Legends, entonces les preguntaron, de todos los campeones, de los 150 que cada uno tiene el bigote más grande y los músculos más brutos, ¿qué podría funcionar para Tequila Works? Habíamos hecho Rime, entonces uno de los diseñadores dijo, pues hay un niño con un gorro naranja y que tiene un amigo Yeti de 4 brazos que puede volar, está más o menos nos cuadra. O sea, hay niños y a nosotros nos gustan los niños, y además se supone que les gusta mucho tirar bolas de nieve. Así que dijimos, lo tenemos. Vamos a hablar de la amistad. Entonces es un juego como League of Legends, que es un juego de machacar al contrario, es un 5 contra 5, PvP, tienes que coger banderas y demás. Y estamos hablando de la amistad. Porque lo bueno que tiene el juego es que el juego es muy simple, bueno, es muy complicado aprender a masterizarlo, pero los personajes tienen un trasfondo espectacular. O sea, lo que están intentando ahora es coger todo ese lore, coger todas esas historias de los personajes y vendérselas a los jugadores, probablemente para que jueguen más a League of Legends, pero bueno, esta parte yo me olvido un poquito. Entonces con esto estamos ahora. Bueno, de vez en cuando nos dicen, tormenta ideas, ¿qué queréis hacer? Pues elegimos que nos gustaría hacer una idea, una mecánica, se presentan y bueno, en algún momento futuro, cuando estemos un poco más tranquilos, pues a ver si podemos desarrollarlo. Y por ahora eso es todo. Tenemos un ratito de preguntas, así que muchas gracias. Hola. Una disculpa por lo que voy a... Es que ni siquiera es una pregunta, perdón, pero es más como plantear como una reflexión sobre lo de los juegos violentos, ¿no? Es curioso porque a mí no me gustan las armas por cómo se utilizan, porque son para matar, etc.
pero me gusta apuntar. No sé si tenga sentido, ¿no? El paintball es una simulación de guerra, pero al final del día estás apuntando, esquivando, corriendo, tapándote. Me gusta esa parte lúdica, más no la fantasía de la violencia. Lo mismo me pasa con Call of Duty. No me gusta la fantasía de violencia, pero me gusta nuevamente apuntar, usar la mira. Todo eso es muy divertido, ¿no? Los ritmos de combate con otra persona y así. ¿Cómo puedo hacer para reconciliar un poco esas dos ideas, sin irnos necesariamente a la guerra, ¿no? Pero hay algo de divertido en, ¿cómo decirlo?, los ingredientes, ¿no? Como digo, ritmos, apuntes, movimiento, jugar con la mente del oponente, todo eso. ¿Cómo podemos reconciliar eso con la violencia sin irnos hasta ahí siempre, ¿no? Yo creo que a nivel gráfico ahí tenemos mucha culpa, porque Call of Duty, o sea, no es lo mismo jugar un Call of Duty el del año 2001 que jugar uno de ahora. O sea, si lo juegas ahora, en el momento que le pegas un tiro a uno, te sale sangre, dientes, orejas, o sea, el espectáculo visual de gore es brutal. Entonces yo no puedo jugar porque me pongo enfermo. Cuando empecé a jugar a BioShock 2, que tampoco es una cosa muy para allá, en la primera cinemática, que hay una niña a la que te pegas un tiro, yo acababa de ser padre. Entonces, claro, yo vi eso y dije, o sea, apagué el juego y dije, no, paso de juego. No sé, yo antes he jugado mucho a Call of Duty y demás, no tenía ningún problema, pero según me he ido haciendo mayor, como que quita, no me mola. Sobre todo porque visualmente es demasiado explícito. Entonces, entiendo, o sea, el juego es divertido, pero lo que hay detrás, no puedo con ello. Y encima, si me lo muestras de una manera tan gráfica, tan brutal, ¿hacía falta? Claro, pues es trabajar el flavor un poco, ¿no? Como Overwatch, que lo hace más cartoony de alguna manera. Splatoon igual. Y además, Splatoon también. trabajar para la gente de League of Legends, para Riot Forge, es muy divertido, porque de repente en el vídeo que tenemos salen lobos, ¿no? O sea, lobos y dicen, no, es que estoy pegando a lobos. Pero bueno, a lobos y dicen, no, es que tienen que ser lobos malos, porque el maltrato animal está mal. Y tú dices, ¿cómo? Pero es ridículo, o sea, tienes un juego que es machacar al contrario, pero lo de pegar a los animales como que no. Dice, no se puede. Entonces dices, pero, no tiene sentido, pero bueno, son americanos, trabajan así y eso es como piensan. Además, no sé si conocéis, en League of Legends hay una cosa llamada poros. ¿Sabéis lo que son los poros? Sí. Son unas pelotitas peludas que tienen la lengua así, y están hechos de puro amor. Palabras textuales de la directora de Riot Forge, y es que están hechos de puro amor. Entonces están en todos los juegos de Riot, están los poros por ahí, están haciendo cosas, puedes hacer, puedes conseguir achievements, pero no puedes hacerles daño, porque son como la antítesis. Y dices, pues no tiene ningún sentido. Y dices, pero ellos se sienten bien, y encima pueden vender peluches y se forman. Entonces, entiendo tu punto de vista y lo comparto. Pero por eso os digo que hay muchas acciones que se pueden hacer por ahí, elegir, que no hay videojuegos hechos y que son muy interesantes. Por eso me gusta sobre todo la gente joven que tiene ideas nuevas, pero realmente tenemos un círculo vicioso. Nos gusta hacer los juegos a los que nos gusta jugar. Entonces es complicado. Si te gusta jugar a Call of Duty, quieres hacer un Call of Duty. Y es difícil salir de ese círculo. Entonces, yo a mis alumnos, cuando los doy clase, intento decir, o sea, podéis hacer de todo lo que podéis hacer en el mundo, si os pido una idea, ¿me decís otro Call of Duty? Ya está hecho, o sea, puedes mejorar. Y además, a nivel monetario, las ideas originales venden. ¿Por qué? Porque hacen falta. Hay muchas cosas que no se han hecho y que sería interesante hacer, pero bueno, es jugárselo un poco. Es lo que intentamos hacer en Tequila, más o menos nos salió bien. Os animo a hacerlo, por favor. Vos decías en un momento que en espacios que tenían de trabajo convocaban a ideas, a presentar ideas o historias o lo que sea. ¿Y cómo es ese tribunal que evalúa esta sí, esta no, a esta le vamos a dar importancia dentro de la organización? No tenemos un tribunal como tal. O sea, en Tequila es todo como muy plano. Nuestro jefe, Raúl Rubio, es muy cercano. O sea, está allí y le encanta hablar y le encanta contarte cosas. Y si tú le comentas cualquier cosa, dice, me gusta o no me gusta o tal, y se le va a ir la cabeza en un momento. Y lo que tú le habías dicho, de repente, es como un bicho amarillo de 100 millones de metros. O sea, es loco. Entonces, las ideas se hablan, se presentan, no hay sí que hay una selección, pero no es un jurado de tu sí o no.
Son las que más molan y además nos permiten a todo el estudio, o sea, se presentan todas las ideas, la gente las ve y dice, pues esta mola y esta mola. Entonces es todo muy comunal. La verdad es que Tequila Works en ese sentido deja hablar a todo el mundo y escucha a todo el mundo, lo cual está muy bien, ¿no? Porque te sientes parte del proyecto y toda la gente que entra puede aportar lo que realmente quiere para el proyecto, que es lo que hace que los proyectos sean tan especiales. La gente se involucra mucho. ¿Cómo va? En Rain, ¿no? Vi que cuando estaban desarrollando y diseñando el personaje hubo una iteración de arte, de que pasamos del vikingo, del espartano. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de cómo fue la relación con los artistas? ¿Qué hicieron? ¿Buscaron 5 artistas y les pidieron, necesitamos él? ¿Los dieron No, siempre eran los mismos artistas, pero bueno, ¿del mismo estudio? Sí, del mismo estudio, sí, o sea, es todo interno, o sea, Rain se hizo todo en casa. Y los mismos artistas, pues según iba cambiando la idea del juego, iban cambiando. Os he enseñado 4, pero a 200. Desde el niño, con la cabeza, con el pelo, de cuando era mayor, con barba, sin barba, más gordo, más flaco, chicas, chicos, o sea, había de todo. Entonces, bueno, se fue perfilando y más o menos se fue llegando a ese niño, hasta llegar ahí. 3 años, hasta que tuvimos el niño final. Y con eso, el niño, más todos los exteriores, más la iluminación, todo. El juego se cierra cuando lo metes en la caja y dices, es que no tengo más tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Me gustaría preguntarte qué fue trabajar con Riot, si les bajaron algunas pautas, si tuvieron ideas claras desde el principio, sabían qué hacer, qué no hacer. Un poquito de eso. Lo bueno de trabajar con Riot Forge es gente que ha hecho videojuegos, le gustan mucho los videojuegos y saben hacer videojuegos. Entonces, tú les presentan cosas y ellos saben si les mola o no, ellos saben lo que quieren, te lo piden, pero tienes mucha libertad para presentar cosas. Pero yo como director narrativo, por ejemplo, si quieres hablar de cualquier cosa del mundo de League of Legends, es una locura porque hay 150 personajes, cada uno es de un mundo diferente, de un universo diferente, y en teoría todo tiene que ser canon y todo tiene que encajar con lo que ya existe. Entonces meter una palabra nueva, una palabra que estoy diciendo, tienes que decir, oye, mira, me gustaría que en vez de verde aquí pusiera azul tortilla. Entonces dices, vamos a mirar. Se lo pasan a su comité de sabios, el comité de sabios está un mes buscando por la wiki interna que tienen con todos los datos de todos sus personajes, de lo que han hecho, de lo que van a hacer, de lo que piensan los jugadores que son las cosas, de lo que realmente son, y te dicen sí o no. Entonces, es un reto trabajar con ellos, te dan mucha libertad para trabajar, pero es una libertad muy dirigida, tienes un espacio muy estrecho. Porque habéis visto Arcane, sabéis cómo es, sabéis el nivelón que han alcanzado, y está gustando a tanta la gente que están cambiando el lore de League of Legends para que se adapte a Arcane. Cuando realmente antes era impensable. Pero claro, como la gente conoce más Arcane que el juego, hay ligeras cosas que no dicen nada, pero no están cambiando. Entonces, es un reto. Además, porque es una empresa muy grande, nosotros una empresa pequeñita, no sé cuánto estamos trabajando en el proyecto, 25. No sé, 25 rayos yo creo que están en la recepción todo para entrar en la empresa. Pero son muy cercanos, la verdad es que mola mucho trabajar con ellos. Pero hacen juegos de combate, saben que su fuerte es hacer juegos de combate y nuestro fuerte es contar historias, que es realmente lo que nos interesa. Pero claro, es un juego de League of Legends, así que algo de combate tiene que haber. Así que lo siento por los lobos, pero tenemos que darle. No os he dicho antes que los lobos tuvimos que hacer que fueran más malos, tuvimos que hacerlos más poseídos, para que no fueran lobos de verdad y entonces no hubieran matado a nadie. Pues muchísimas gracias entonces. Gracias por venir, muchas preguntas, un placer.